Les habíamos comentado en redes sociales, vamos a hablar con varios amigos de esta casa de la situación política, además de la jurídica del municipio de Quito, qué es lo que está pasando con el alcalde Yunda, el alcalde Guarderas, la vicealcaldesa Brit y todo aquello que pasa en el municipio de Quito. Así que bienvenidos al hashtag político de esta noche. Nos acompaña para analizar el tema en orden de conexión los queridos colegas y amigos Mauricio Alarcón Salvador. Buenas noches, Mauri, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto compartir este espacio contigo, César Luis, y por supuesto con André y con Marcelo. Creo que este es el más esperado encuentro de los últimos meses para discutir la situación crítica en la que lamentablemente se encuentra la ciudad de Quito. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al hashtag político. Hola César, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial igual a Mauricio y a André. Buenos amigos, yo creo que es importantísimo este tema que vamos a discutir el día de hoy, que ya después de tantos meses no encuentra una luz al final del túnel. André, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido también. Hola César, un gusto poder estar aquí en el hashtag político compartiendo este espacio con Mauricio, con Marcelo. Y bueno, tratando un tema tan importante como es el de la alcaldía de Quito, que afortunadamente, si es que las cosas serán así, ya se cierra este capítulo bochornoso a través de la Corte Constitucional. André, empiezo contigo. ¿Quién es el alcalde de Quito, Santiago Guarderas o Jorge Yunda? A ver, aquí yo creo que nos encontramos en una situación bastante compleja. Si tú te fijas en los medios de comunicación, es tan raro el asunto que tú tienes medios de comunicación que te dicen Santiago Guarderas, alcalde TCE, Jorge Yunda, alcalde CP. Ya, yo en realidad no tengo esa respuesta en este momento, ni siquiera los abogados tenemos esa respuesta. Entonces, en ese sentido yo te podría decir que de manera concurrente existen dos alcaldes y ya aquí ya dependerá de la voluntad más bien de los afectos o desafectos que tenga cada uno. Pero justamente esta situación se da porque de manera abusiva y arbitraria se desnaturalizó la acción de protección. Si tú te fijas en el artículo 40, numeral 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, tú no puedes presentar una acción de protección cuando tienes una vía idónea y adecuada en la justicia ordinaria, justamente para que no pasen este tipo de cuestiones. Pero claro, como tienes por ahí un sorteo presuntamente direccionado que te presentan como si fuera una cosa de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, y después te termina siendo acción de protección, y jueces de la Corte Provincial que te dan incluso fallos con resoluciones extra petita y cualquier cosa te puede pasar, ¿no? Pero como te digo, la situación está bastante clara y ya más bien me suscribo a lo que dicen los medios de comunicación. Alcalde TCE, alcalde CP. Marcelo, del lado de la alcaldía, TCE, del doctor Guarderas, ¿no falta apoyo político finalmente? ¿No es que Guarderas se acabó quedando solo en su deseo de ser alcalde? Bueno, yo creo que hemos visto que tenemos un Consejo Metropolitano altamente fraccionado y en el cual se están tal vez mostrando muchísimos intereses personales por cada uno de los concejales, y eso ha hecho que Guarderas tampoco se le pueda ver como un alcalde que podría tener gobernabilidad en el caso de que la Corte Constitucional resolviera a su favor. Así que veo yo que hay una situación muy complicada en la cual no solo Guarderas pues no tendría la legitimidad suficiente para poder llegar al cargo, no hablo del aspecto de la legalidad en la ocupación del cargo, y eso pues termina afectando nuevamente a la futura gestión. Yo quisiera también retomar o darle un poquito la vuelta a tu pregunta, César, en el sentido de quién es el alcalde de Quito. Quito no tiene alcalde, y eso lo podemos ver en la gestión. Tenemos una ciudad completamente abandonada, una ciudad que más allá de que no sea una competencia municipal, está insegura, problemas de arreglo de parques y jardines, problemas de la calidad de las vías, problemas en el transporte público, y eso deja mucho que desear para los quiteños que tal vez votaron por el alcalde Jorge Yunda, pero también por aquellos quiteños que tal vez no votamos por el alcalde Jorge Yunda, pero exigimos una gestión adecuada de nuestra ciudad. Mauricio, del otro lado, en cambio, el alcalde Yunda, alcalde, ¿cómo nos decías, André? ¿Cuál era la definición? TCE, en medios de comunicación te ponen TCE y CP para identificar a los dos el alcalde CP, entonces, el alcalde CP, Jorge Yunda, es en cambio famoso, es en cambio popular.
él sí tiene todo ese resguardo de la ciudadanía para mantenerse en el cargo. Creo que en este momento, como bien decía Marcelo, no hay un alcalde de Quito, porque alcalde no es simplemente aquel que ostenta el membrete de autoridad, sino aquel que gestiona lo que se necesita día a día para una convivencia racional entre ciudadanos en un contexto de ciudad, no se diga siendo esta la capital del país. En ese sentido, pues lo que tenemos son dos personas en funciones, destituida la una, nombrada la otra, incluso en algún punto, en el caso de Santiago Guarderas, hasta se ha llegado a poner en duda su continuidad como vicealcalde. Hoy en horas de la tarde se ha conocido una convocatoria a sesiones para reestructuración de comisiones del municipio y pues en definitiva lo que tenemos es un grupo de personas pujando por un pedazo de pastel de poder y de control en la ciudad. No tenemos nada más. Que alguien nos diga, por ejemplo, si hay gestión pública en las vías, si hay gestión pública hasta en la autoridad de tránsito a nivel local, o si están preocupados de la recolección de basura o de parques y jardines. Yo creo que en buena hora hay procesos que de manera permanente y sostenida vienen funcionando en la ciudad más allá de quien sea su autoridad. Caso contrario, estaríamos sumidos en el caos. Así es que en ese punto, mi querido César Luis, creo que Quito no tiene alcalde y al menos durante los próximos 2 meses difícilmente lo tendrá, definitivo. Quiero topar el último tema comentado por Mauricio contigo, André. Resulta que Santiago Guarderas ya solamente es concejal y ya no vicealcalde en consecuencia. Por ende, si se acaba yendo el alcalde Yunda, Brit Vaca es la nueva alcaldesa. A ver, ahí creo que deberíamos ver esto con una mirada del derecho administrativo, porque en efecto hubo una designación de una vicealcaldesa que se lo hizo en el marco del Consejo Metropolitano, y eso se entiende como un acto administrativo de nominación que al final del día es legítimo, es legal y es válido, salvo que se haya hecho una reconsideración en el mismo Consejo Metropolitano, en esa misma sesión o en la siguiente, o en su defecto que te lo diga un juez. Entonces, claro, obviamente que aquí inclusive queda en duda, como tú bien lo señalas, si es que en efecto Santiago Guarderas es vicealcalde. Ahora, ¿qué pasa si la Corte Constitucional al final del día te dice, ¿sabe qué? La acción de protección no es procedente, dicte jurisprudencia y haga inclusive un control de mérito? En ese caso, yo creo que Guarderas eventualmente podría quedarse con la alcaldía de Quito. Pero eso viendo si es que en el propio fallo, en la propia sentencia de la acción extraordinaria de protección, se dice aquello. Ahora, si no se dice nada en la sentencia de la acción extraordinaria de protección, la señora Brit Vaca sería la alcaldesa de Quito, ¿no? Y ahí sí veríamos cómo la señora, sin saber ni leer ni escribir, se metió por la ventolera a la máxima magistratura de la ciudad, de la capital de los quiteños. Ahí sí prácticamente le salió el número premiado y sin siquiera haber participado. Entonces, más o menos yo creo que se plantearía el escenario en ese contexto, ¿no? Marcelo, desde lo político, muchas personas han dicho que en el 2023 Yunda regresa y regresa recargado. ¿Efectivamente eso puede pasar? Bueno, yo creo que ahí topas un tema interesante, que hasta que se resuelva esto, más vamos a hablar de los precandidatos a la alcaldía de Quito del 2023 que de la misma gestión actual de la ciudad. Yo creo que ya se están hablando ya de varios nombres, ¿no? Jorge Yunda, Roque Sevilla, vi que incluso Centro Democrático lanzó ya a su precandidato a la alcaldía, que se me ve el nombre ahora, que era un ex Alianza País. Y sin duda que habrá, creo yo, habrá tal nivel de candidatos respondiendo a la falta de legitimidad de la institución, en este caso el municipio de Quito, que nuevamente va a polarizar el voto. Que yo creo que desafortunadamente en el 2023 volveremos a ver tal vez a alguien que gane la alcaldía de Quito con el 20-25% de los votos, y eso termina afectando sin duda la calidad democrática de la ciudad, del país, etcétera, etcétera. No creo que hay que perder de vista también al proceso que ha venido impulsando el correísmo con Luisa Maldonado, que tienen una gran cantidad de bases organizadas, sobre todo en el sur de Quito, y que tal vez es el bastión también de Jorge Yunda de cara a una posible candidatura en el año 2023. Mauricio, de
todo lo dicho, ¿no sería ya interesante que la reforma electoral que tanto se anuncie incluya una segunda vuelta para alcaldes y prefectos? Sería lo óptimo. Estamos hablando de que en varios países de América Latina ya se ha implementado la mayoría absoluta de los votos para poder acceder a un cargo de tipo ejecutivo. No estamos hablando de segunda vuelta para concejales o segunda vuelta para miembros de junta parroquial, pero si estamos hablando de alcaldes o de las duplas prefecto-viceprefecto, es fundamental que accedan al puesto con la debida legitimidad que les da los votos. En la última elección, recordarás tú, llegamos a tener casos de alcaldes electos con el 13%, aquí al lado, aquí en un cantón junto a la ciudad de Quito, en plena provincia de Pichincha. El caso de Jorge Yunda también es una de las sorpresas, por así decirlo, de acceso al cargo con apenas poco más del 20%. Y pues en ese sentido sería lo óptimo, aunque obviamente hay una consecuencia económica de por medio, que empiece a trabajarse para que estos cargos ejecutivos, así como la presidencia de la República, requieran de una mayoría absoluta para poder declararse ganadores y acceder al puesto. Incluso yo te diría que si vamos por una reforma de ese tipo para los cargos ejecutivos, para los cargos que provienen de listas pluripersonales, entiéndase asambleístas o entiéndase concejales, sería también óptimo, al más puro estilo de algunos países europeos, que se establezca un umbral de acceso. Es decir, no basta con que el candidato gane la elección en estricto sentido, sino que tiene que obligatoriamente con su lista superar un porcentaje mínimo de votos, el 5, el 8, el 10%, de tal forma que se busque una mayoría, por así decirlo, muy bien consolidada. Esperemos que eso pase. Recordemos además que no se pueden hacer reformas un año antes de que se dé el proceso electoral. Tendremos elecciones en febrero de 2023, eso quiere decir que tendríamos hasta febrero de 2022 para cualquier reforma al Código de la Democracia, y eso, contando el día de hoy, 20 de septiembre, quiere decir que en el mejor de los casos tendríamos 5 meses, con lo cual creo que para lo que se viene en apenas un par de años, en 2023, va a ser más de lo mismo. Muchos candidatos accediendo al poder con una base mínima de votos. André, quiero preguntarte sobre esas mismas reformas políticas que, como Mauricio acaba de decir, eventualmente no alcancen a llegar para la del 23, quizás sí para la del 27. Se habla también de unificar las listas o las elecciones para que sea tal cual prefecto y viceprefecta o prefecta y viceprefecto, que sea alcalde y vicealcaldesa, de tal suerte que quien sea vicealcalde o vicealcaldesa goce de la confianza del alcalde. Además se habla de, por ejemplo, quitar los distritos en Quito y Guayaquil, de tal suerte que volvamos a tener concejales urbanos y rurales exclusivamente, o incluso se habla de quitar concejales urbanos y rurales y tener una sola lista de concejales en forma general. ¿Estas reformas mejorarían el ejercicio democrático en Quito y en el resto del país? A ver, respecto a esa pregunta, en realidad es muy amplia, pero yo creo que se le podría tomar a través de dos dimensiones, una de carácter formal y una de carácter material. Si vamos en lo formal, yo creo que los plazos no dan para una reforma importante al Código de la Democracia. Y varios de esos temas no solo dependen de una reforma a nivel legal, sino también algún tipo de enmienda constitucional. Y como vemos, prácticamente el año ya está cerrándose y deberíamos estar al menos en un informe para primer debate. Y con las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tú tienes un plazo de 90 días para recién presentar el informe para primer debate. Entonces, si sumamos primer debate, segundo debate, son prácticamente 180 días, ¿ya? Entonces, en ese orden de cosas, evidentemente no te van a alcanzar los tiempos. Ahora, yo creo que sí hay que hacer una reforma, no solo en el ámbito legal, sino también en el ámbito constitucional. Y creo que las últimas reformas del 2020 fueron reformas al Código de la Democracia, a la Carta, según llamémosle así, el traje a la medida que quería ponerse los candidatos de ese momento de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que actualmente ya están en funciones las personas que fueron finalmente electas. En ese contexto vemos que supuestamente cambiamos método de asignación de escaños y vamos a tener mayor representatividad en el Parlamento. Eventualmente sí, eventualmente movimientos más pequeños pudieron ingresar a la legislatura, pero vemos
vemos cómo actualmente la Asamblea Nacional está atomizada, está fragmentada, no existe una mayoría y al final del día ni siquiera tienes esos votos para aprobar las leyes que requieren el país. Lo único que se ponen de acuerdo es para aprobar el menú con lo que van a contratar para los actos protocolarios, para pagar el spa y otro tipo de cuestión, o modernizar el parque automotor. Pero de ahí vemos que al final del día la gestión de esta legislatura no ha sido mayormente importante. Ahora, ¿qué es lo que yo cambiaría? Yo creo que en realidad hay que hacer un cambio estructural a todo nuestro sistema, no solo electoral, sino político. Yo creo que es importante mejorar y fortalecer el sistema de partidos políticos, el sistema de organizaciones políticas. Porque lo que pasó con estas elecciones es que el dueño del partido pone a su pana, a su amigo, como primer candidato en la papeleta y es el que llega. Por más que sea un desconocido, como la señora Bella Jiménez. O sea, ella en realidad nunca se esperó llegar a la legislatura y menos aún se esperó llegar a ser la primera vicepresidenta o segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Tal es así que ni siquiera sabía cómo funcionaba la cosa pública y ya se estaban ahí repartiendo algunos cargos. Entonces, es importante, yo creo que revisar el sistema de partidos políticos, es importante revisar el sistema, el método de asignación de escaños, la configuración de las listas. Evidentemente que yo siempre voy a estar de acuerdo que exista paridad de género, tanto en el cargo de presidente o vicepresidente de la República, no se diga lo propio en el Ejecutivo a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, pero en efecto creo que la reforma sería más bien una reforma integral y que toque todos estos aspectos que actualmente estamos viviendo, y yo creo que hay una crisis política institucional en nuestro país que eventualmente se va a acrecentar en los siguientes meses, justamente en el marco de la consulta popular y con esta Asamblea Nacional que no va a aprobar los proyectos de ley. Marcelo, te hago primero la pregunta jocosa y después la seria. ¿Has comido un desayuno de $25? Generalmente los desayunos que Mauricio Alarcón suele frecuentar al menos 2 o 3 veces por semana tienen ese costo, así que sí, para que veas el nivel de vida de Mauricio Alarcón. Impresionante. La pregunta seria ahora sí. Argentina acaba de pasar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿No valdría la pena que el Ecuador la copie para ir cerrando un poco la posibilidad de que tantos partidos finalmente participen? A ver, yo creo que vamos por partes. Yo tengo una posición un poco dividida respecto de esto. Desde el retorno a la democracia se han hecho más de 2 docenas de reformas a las leyes del juego electoral en el país. Siempre cambiamos las reglas del juego electoral antes de cada elección. Y ha pasado lo que dice André, se hacen reformas tipo sastre, precisamente tratando de analizar a quién vamos a beneficiar, cómo nos vamos a beneficiar en el siguiente proceso electoral. Y no se ha hecho un proceso de reforma profunda al sistema de partidos políticos, a las reglas del juego electoral, etcétera, etcétera. Yo creo que es necesario pensar en ese proceso, pero pensar en un proceso de reforma de aquí a 40, 50 años. No que nos convirtamos en un laboratorio de la democracia cada 4 años y estemos cambiando constantemente las reglas. Entonces, ¿cómo se puede impulsar un proceso serio y responsable? Y eso creo que es la tarea que tenemos pendiente desde los distintos sectores, para ya dejar de convertirnos en este laboratorio de la democracia que realmente nos ha hecho muchísimo daño y que genera inestabilidad. Desafortunadamente, los procesos de primarias, de determinación de candidatos de nuestros partidos políticos, es una payasada, César. ¿Cómo es posible que cada organización política pueda determinar cómo realiza su proceso de elección primaria y que el Consejo Nacional Electoral o la autoridad electoral no tenga un control sobre esto estableciendo estándares mínimos? Recordarán ustedes cuando en el estadio del Aucas se escogía mediante aplausos quienes iban a ser los candidatos a la Asamblea Nacional en el año 2013. Eso no se puede aceptar en el país. Así que este proceso de reforma electoral que bien lo planteaba André, hay que hacerlo con responsabilidad y con miras a que no sea cambiado cada 4 años. Pero también yo veo un aspecto adicional. Yo creo que poco o nada ganaríamos, en el caso de Quito al menos me atrevo a hablar, con una segunda vuelta, si lo podemos llamar así, o con la eliminación de los distritos, si es que no cambiamos el modelo de gestión del municipio de Quito. Una ciudad con más de 3 millones de habitantes no puede seguir con un sistema tan concentrado de gestión.
Y eso creo que tenemos que ponerle muchísima atención. Pensar tal vez en el modelo de alcaldías menores que se maneja en otras ciudades puede ser una alternativa a tener en cuenta. Pero desafortunadamente, incluso esta alcaldía de Jorge Yunda nos va a quedar en deuda con el Estatuto Autonómico de Quito, que tal vez habría podido plantear otra manera de administrar la ciudad. Y eso ni siquiera hemos tenido información sobre si ha podido avanzar, no ha podido avanzar, y ojalá, más bien, creo que habría que averiguar cuánta plata nos costó a los quiteños el primer intento de estatuto autonómico, ¿no? Y ver qué ha pasado con esto. Llegó Yunda, se fue Yunda, llegó Guarderas, regresó Yunda y todavía no tenemos ni el estatuto autonómico ni esta suerte de discusión, en realidad, porque en Quito no ha habido esta discusión ni de las alcaldías menores, ni de la distritalización, pero sí hay una discusión más grande, la posibilidad de que Calderón se vuelva un cantón y que también Tumbaco y los valles aledañas lo sean. Por población, Calderón tiene la misma población que nuestra provincia, Cotopaxi, o que mi provincia, Cotopaxi. Así que ganar la junta parroquial de Calderón es más o menos ganar la prefectura de Cotopaxi en tema de votos. Dado el abandono en el que viven las parroquias rurales, estas zonas, Mauri, convendría más bien que se vayan convirtiendo en cantón y que ya de pronto el propio Calderón tenga su alcalde, que Tumbaco, Puembo, Pifo, Cumbayá, Tababela, Checa, y me parece que Guayabamba también tengan su propio alcalde. Partamos de lo que decía hace un momento Marcelo. Para ciudades grandes, es lo óptimo recurrir a un modelo distinto de administración que puede ser el de Bogotá con las alcaldías menores. Por supuesto que sí, pero yo te hago a ti una pregunta. ¿Te parece que en nuestro país exista un cantón con una población de 1,823 habitantes que tenga un municipio que prácticamente sea el gran generador de empleo de dicho cantón, en el que no se genere prácticamente recurso alguno por cuestiones locales y a partir de la distribución de los recursos del gobierno central se sostenga a la ciudad? En definitiva, yo me opongo a ese tipo de modelos y me refiero simplemente al cantón Pablo VI de la provincia de Morona, Santiago, que es el cantón más pequeño registrado en nuestro país. Y te voy a poner quizá un ejemplo, porque nosotros acá estamos hablando de ciudad, de los problemas de administración, pensando en cuán difícil puede ser administrar una ciudad de 3 millones de habitantes con migración y demás. Calcula 3 millones versus 1,800. Calcula lo que le representa al país de esa ciudad capital respecto a lo que le representa este cantón. Y hace muy pocas semanas, a propósito de un viaje que tuvimos junto a Marcelo, tuvimos el gusto de sentarnos a conversar con un experto en descentralización y gobiernos locales, que nos decía, por ejemplo, que en Ucrania el gran problema que se presentaba era que, de acuerdo con la normativa vigente, al más puro estilo de lo que se proponen los valles o que se propone en Calderón, podías crear nuevos cantones y que resultaba incluso un beneficio económico a nivel local porque venía el flujo desde el gobierno central. Y decidieron en Ucrania operar a la inversa, volver a cero la administración político-territorial y empezar más bien a unificar cantones, porque la gente cree que todo se soluciona teniendo tu propia autoridad local y en la práctica todo lo contrario, porque resulta que hasta lo poco que algunos cantones reciben en este momento, dependiendo de una provincia, o lo poco que en su momento una provincia actual recibía siendo cantón o grupo de cantones dentro de una provincia más grande, es mejor que la situación que actualmente tienen. Entonces yo creo que en la misma línea de esto de hablar de segundas vueltas electorales, de esto de cómo se puede trabajar con alcaldías menores, también deberíamos empezar a reflexionar si un país como Ecuador puede sostenerse con la base de 221 municipios. Si buena parte de esos 221 municipios no fueron creados por populismo y por demagogia de quienes después querían prácticamente ser beatificados a nivel local o tener un monumento o una placa que diga que son los autores y gestores de dicho cantón, y dejarle simplemente como cualquier cosa a su suerte, algo que le hace daño, insisto, a la administración estatal en general.
André, la Constitución de la República dice que además de los prefectos provinciales o por encima de ellos, hay los gobernadores o están los gobernadores regionales en este proyecto que se intentó hacer de horizontalizar el país. ¿Por qué después de 13 años de vigencia de la Constitución no han logrado horizontalizar este país y en consecuencia tener una autoridad adicional? A ver, a mí me parece que este intento de hacer esta división político-administrativa del país no deja de ser una novelería y una copia del modelo español, me parece. Y en realidad los abogados, los constitucionalistas que vinieron con sus ideas a Montecristi a redactar la Constitución, quisieron implementar este modelo. Pero ya, claro, como tú lo mencionas, ya han pasado varios años, más de una década, y aún no se pueden constituir estas regiones. Ahora, es importante recordar un tema, y yo creo que una de las grandes dificultades que uno tiene que tomar sobre este aspecto es también esa relación ejecutivo y legislativo. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente me estaba entrando la duda y de acuerdo a la Constitución de la República, solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que tengan como objeto la división político-administrativa del país. Entonces, claro, yo puedo tener la voluntad política en una provincia, en un cantón o en una región, por así llamémosle natural, pero si tú no tienes la voluntad política del presidente de la República, eso queda en letra muerta. Entonces, claro, si tú quieres crear un nuevo cantón que se llame Calderón o Carapungo, o el que fuere, necesitas que el presidente de la República presente ese proyecto de ley. Y por otra parte, necesitas un cabildeo y un músculo político para tener esos votos en la Asamblea Nacional. Entonces, claramente es un trabajo harto complejo que en realidad no va a ser muy sencillo de ejecutarlo, al menos en la Asamblea Nacional. Por otra parte, creo que es necesario indicar que muchas veces yo creo que la división política de nuestro país se dividió, más bien estuvo comprometida por aquellos elementos, intereses o caprichos políticos. Y claro, como lo manifestaba Mauricio, existe un cantón con 1000 personas que no se justifica. Ahí eventualmente tendríamos que ver los orígenes de ese cantón cómo fue. Tal vez para pagar un favor político, alguna cuestión así, que tú querías ser alcalde y yo dividamos la provincia y ahí está tu cabildo. O sea, yo creo que sería importante también analizar que las limitantes que existen actualmente en la Constitución de la República, por un lado, te garantizan que no abuses de este tema, pero por otro lado también te lo complica. Entonces, al menos yo creo que, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay aspectos políticos, jurídicos, constitucionales que al final del día limitan la creación de estas regiones. Inclusive en las enmiendas constitucionales 2014, 2015, que quedaron sin efecto, se estaba justamente modificando una transitoria de la Constitución para dar más tiempo y que se creen estas regiones. Finalmente la Corte Constitucional se tumbó las enmiendas y estamos ahorita ante una omisión constitucional, ¿no? Marcelo, volviendo a Quito, ¿por qué finalmente la centroderecha hace tiempo no ha sido capaz de poner a un buen candidato a la alcaldía de Quito que tenga la oportunidad de ganar? Formalmente, la capital de la República no ha tenido un candidato que se autodefina de la centroderecha en todo lo que va del siglo. Bueno, yo creo que eso responde a un proceso nacional, ¿no? Yo creo que a la larga, durante los últimos 17 años al menos, pues la centroderecha, más años de hecho, la centroderecha a nivel nacional no ha podido colocar ningún candidato bueno y eso se evidenció en los resultados. Las estrategias utilizadas por los partidos de centroderecha, conservadores, no han sido las mejores y esto acompañado de la campaña comunicacional, de la estrategia comunicacional, sobre todo del correísmo, de tratar de denostar a la derecha, a los partidos conservadores, a los causantes del feriado bancario, etcétera, 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 ha visto pues como resultado que en Quito no tengamos una figura de centro derecha. Recordemos también en las últimas elecciones realizadas en Quito cómo la dispersión de la derecha y la centro derecha dio como resultado que precisamente tengamos un alcalde de Quito con el menos del 25% de los votos. Muchos creían que tal vez ahí sí podía haber jugado un papel distinto el hecho de que habría existido, por ejemplo, una alianza entre los candidatos de la centro derecha y que de esa manera enfrenten a Jorge Yunda, a Luisa Maldonado, etcétera, etcétera.
Veamos tal vez, y eso es algo que comentaba en días pasados, si es que el gobierno nacional, aprovechando esta alta, entre comillas, alta aceptación que tiene por parte de la gente, ve en las elecciones seccionales una oportunidad de aumentar su capacidad de gobernabilidad. Porque no solo pasa en Quito. Quito, Guayaquil y Cuenca muy probablemente no vean reelectos a sus actuales autoridades. Y el gobierno nacional tiene que ver ahí una oportunidad de, ya sea colocar sus propios candidatos, que lo veo muy difícil, o generar unas alianzas adecuadas de cara a recuperar a las tres principales ciudades del país, tal vez con un giro ideológico, pero yo creo también aquí que los ciudadanos, al menos a nivel de gobiernos locales, no nos fijamos tanto en el aspecto ideológico, sino en el nivel de gestión. Sea de izquierda, sea de derecha, el alcalde, necesitamos un nivel de gestión que pueda responder y satisfacer adecuadamente las necesidades de los quiteños. Así que habrá que ver cómo pueden actuar las distintas fuerzas políticas de cara al año 2023 y qué tipo de estrategias utilizan, ¿no? Ahí creo que es interesante cuando se comienzan a hablar de nombres como, por ejemplo, en Quito, Roque Sevilla, el mismo Pedro José Freile, cuál sería la figura de Juan Carlos Holguín, de la actual concejal Luz Helena Coloma, y ahí tal vez a ver cuál es el papel que podría desempeñar Javier Herbas, ¿no? Considerando que son políticos que se han mantenido activos en los últimos meses y que tendrían interés de utilizar a la alcaldía de Quito de cara a catapultarse para el año 2025. Quito representa algo más del 65% de la votación de Pichincha, es decir, Quito finalmente acaba poniendo prefecto de Pichincha. ¿No es también el momento de abrir el desafío para captar la prefectura de Pichincha, Mauricio? Lamentablemente a las prefecturas se las sigue viendo como platos de segunda mesa o como cuestiones de tercer nivel. Nadie tiene interés en las prefecturas porque tienen problemas presupuestarios, porque simplemente se enfocan en el sector rural, porque poco o nada importa respecto a lo que ocurra en ese nivel de gobierno. Lo cierto es que al menos para ciertas organizaciones políticas, las prefecturas han sido el espacio perfecto para la consolidación de sus redes electorales e incluso para la presentación de posibles candidatos a otras dignidades. Y creo que de una vez por todas, y yo insisto en el tema de las reformas que este país necesita discutir, creo que hay que trabajar en el régimen de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, para que las prefecturas de una buena vez tengan algo más que darle al país, o en definitiva desaparezcan, porque no tienen muchas veces razón de ser. Le cuestan al pueblo ecuatoriano cientos de millones de dólares del presupuesto general del Estado al año, sí, sirven a las comunidades rurales, pero probablemente esas comunidades rurales que también cuentan con gobiernos municipales e incluso con juntas parroquiales puedan encontrar una forma más óptima de acceder a servicios, a acciones y a obra pública que no sea pasando por las prefecturas, ¿no? Así es que ahí hay que prestarle atención también de cara a lo que pueda pasar en febrero de 2023. Ya vimos que por descuidar las prefecturas, organizaciones políticas como el correísmo se levantó con dos de las más fuertes de este país y vimos también la consecuencia del Partido Social Cristiano de candidatizar a un portero que se iba a sacrificar por el país, dejar de ganar más de $12,000 al mes en un canal de televisión para ganar la miserable suma de 4,000 y tantos dólares como prefecto, ¿no? Las consecuencias de ese casito ya las tenemos nosotros como historia de terror, diría yo. Así es que empecemos a discutir incluso eso. Creo que es responsable con el país empezar a trabajar, ya lo decía André, en el tema de la estructura, más allá de si depende o no del presidente, en el sentido de darle forma, darle vialidad a estos niveles de gobierno autónomo descentralizado que son los más cercanos al ciudadano, son los que se les vive más día a día, cuando te recogen la basura o te podan el césped del parter de la calle. Creo que ahí es cuando uno siente mucho más ese nivel que el nivel de gobierno central que muchas veces pasa desapercibido en la vida diaria de todos. El nivel más chiquito de organización territorial, las juntas parroquiales rurales, también han ido acrecentando probablemente su presencia, al menos en la memoria de la gente que evidentemente vive en la ruralidad de cada uno de los cantones.
¿No valdría la pena, André, que fruto de este proceso de descentralización también las parroquias urbanas tengan sus mecanismos de organización, llamadas juntas parroquiales urbanas, grupos parroquiales? El nombre no necesariamente tendría que ser el mismo, pero ¿no valdría la pena que las parroquias urbanas también lo tengan? Podría ser una propuesta bastante interesante, pero en realidad a mí me parece que eso va a generar mayor burocracia, por ejemplo, en ciudades muy grandes como Quito o Guayaquil. Imagínate cómo puedes tú tener juntas en el casco urbano de ciudades que son pequeñas. Creo que no entendería cuál sería el objetivo de estas, más allá de que actualmente, si bien es cierto, en el ámbito rural se puede evidenciar que existe una conexión de los ciudadanos con su primer línea de nivel de gobierno, pero creo que las circunstancias, tanto políticas, económicas, no dan para eso, y creo que en realidad no soy muy amigo de juntas a nivel de los cascos urbanos que tengan las diferentes ciudades. Marcelo, te lanzo una pregunta candente. Ya que estamos con distritos para la elección de concejales urbanos y rurales, ¿no valdría la pena que reformulemos los distritos de tal suerte que tengamos distritos unipersonales, que quien tenga más votos gane independientemente al partido que represente, y con eso tener mayor participación de esos distritos, que evidentemente siendo más pequeños que toda la zona urbana de Quito, por ejemplo, o toda la ruralidad quiteña que va desde Calderón hasta Checa, por dar un ejemplo, geográficamente hablando, tengamos ya estos distritos unipersonales con concejales electos por esos distritos unipersonales? No sé si la respuesta satisfaga tu inquietud, mi querido César, pero yo creo que el problema de Quito no es la representatividad. El Consejo Metropolitano realmente, tal como estaba establecido su modelo de gestión, yo creo que no tiene un problema de representatividad, sino son las mismas atribuciones que tienen los concejales. Yo, por ejemplo, siempre he cuestionado la pertenencia de cada uno de los concejales en los directorios de las empresas municipales, que en lugar de que esto sea un correcto ejercicio de fiscalización, se ha vuelto un espacio para un manejo clientelar de la designación de gerentes, de funcionarios, etcétera, etcétera, en cada una de las empresas municipales. Entonces, ahí yo te devuelvo la pregunta. Si nosotros tenemos distritos unipersonales, ¿realmente esto mejoraría la gestión municipal como tal? Como te digo, yo creo que realmente el problema de Quito no está únicamente, ojo con esto, en cómo seleccionamos a nuestros representantes, sino cuál es el rol de los concejales actualmente en el Parlamento quiteño, en el Consejo Metropolitano, en sus labores de legislación y fiscalización, y así como también cuál es el rol que tiene el alcalde de una ciudad, en el cual él tiene que decidir lo que sería mejor para 3 millones de habitantes con una altísima diversidad. Entonces yo creo que ese tipo de temas hay que tratar de ponerlos en una balanza, generar un equilibrio sobre cuál es el Quito que nosotros queremos para los siguientes años. Mauricio, 5 siglos después casi de la fundación de Quito, y Quito no ha sido nunca liderado por una mujer. ¿Será que ya es el momento que en el 2023 tengamos a una mujer en la alcaldía de Quito? En buena hora, si hay mujeres preparadas para asumir los destinos, no solo de Quito, sino de cualquier ciudad del país, pero creo que el género no es el único mérito que debe tener una persona para acceder a un puesto de poder. Ya estamos viendo cómo ciertas mujeres pueden no tener éxito en la gestión municipal, a pesar de haber sido exitosas legisladoras o incluso magníficas presentadoras de televisión. Así es que creo que acá no se trata de poner a mujeres, a hombres o, como tú bien sabes, a grupos LGBT al mando de la ciudad por el hecho de serlo, sino por el hecho de tener credenciales suficientes para administrar una ciudad, una provincia o incluso una junta parroquial. Hemos tenido prefectas, hemos tenido alcaldesas, por supuesto que sí. Quito no ha tenido ese honor hasta el momento. Creo que varias precandidatas ya empiezan a sonar. Marcelo ha mencionado, por ejemplo, el nombre de Luz Helena Coloma. Días atrás llegó a mis oídos otra precandidata que a Marcelo, por supuesto, estoy seguro no le va a gustar, precisamente la señora Liliana Yunda, la hermana del actual alcalde, que sería pues la candidata en caso de que su hermano
no pueda optar por la reelección en las condiciones en las que ya sabemos se encuentra judicialmente hablando. Así es que ahí tienes tú el caso de dos mujeres, una con gestión preliminar a nivel municipal, con trayectoria a nivel consejo, otra cuyo único mérito probablemente sea una buena administración radial o una buena producción de conciertos dentro del Grupo Canela, y pues habrá que ver si teniendo a la una o a la otra al frente de una ciudad como Quito se puede obtener un buen resultado. En cuanto a gestión pública, nada está dicho. Acabamos incluso, como tú sabes, de ver en Alemania la despedida, el próximo fin de semana hay elecciones, de una canciller que durante 16 años ha sido un símbolo de un buen gobierno y de una buena gestión, no solo para su país, sino para el mundo entero, y ojalá Quito, en especial Quito, pueda dar en un futuro no muy lejano lecciones al resto del país en cuanto a lo que puede ser una buena gestión al frente de un hombre, de una mujer o de un indígena o de quien sea, simplemente porque ha hecho bien las cosas, como hace, tú recordarás, un par de décadas o incluso ya 3 décadas considerando lo que ha sucedido en la política nacional. Quito era modelo para muchas otras ciudades del país y tenía una gestión municipal muy exitosa en algunos aspectos. Ojalá volvamos a repetir la historia por el bien de todos. Caballeros, han estado picosos el día de hoy, pero les voy a pedir que cierren con sus deseos para Quito. ¿Cómo es ese Quito que sueñan? ¿Cómo es ese Quito que esperan que llegue? ¿Cómo es ese Quito que tendría que ser administrado pronto? Y les pido que lo hagan lo más pronto posible porque estamos ya agotando el tiempo de entrevista y nuevamente les agradezco por su presencia. André, ¿cómo es el Quito que sueñas en el futuro? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que Quito prácticamente ha estado 14 años, 12 años sin alcalde, sin un norte, sin un plan de gobierno que sea ejecutable y que al final del día traiga buenos resultados para la capital de los quiteños. Vemos que el señor Barrera no cumplió su objetivo, vemos que Rodas tampoco lo hizo y el señor Yunda menos aún. Entonces yo creo que ya es momento de tener un alcalde que recupere la importancia que tenía la ciudad. Y claramente yo lo que más esperaría, más que ver en obras y servicios, yo lo que espero es de liderazgo. Ya es el momento de que Quito tenga un liderazgo y creo que la última vez que se pudo ver ese liderazgo fue cuando el señor Paco Moncayo era alcalde. Yo creo que más bien ahí se comenzó a bajar ese estándar y creo que más bien cuando era Yamil Maguad alcalde. Creo que fue la última vez que tuvimos un liderazgo de ese sentido. El milenio pasado. Uy. Marcelo, ¿cómo es el Quito del futuro? El Quito que quieres, el Quito que esperas. Bueno, yo insisto con esto de un nuevo modelo de gestión dentro de la ciudad. No podemos seguir con una institución tan concentrada que no respete precisamente este principio de desconcentración que debería existir dentro de la función pública y tal vez pues también con este nuevo modelo de gestión que desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo promovemos, que es una gestión abierta, que tengamos una ciudad que se caracterice por ser transparente, por ser participativa y porque rinda cuentas de forma permanente a los ciudadanos, involucrando precisamente a cada uno de los quiteños en todos los procesos de generación de política pública, de creación de normativa. Creo que eso es importante para pensar en una ciudad con miras a futuro. Creo yo que es importante que Quito vuelva a recuperar el sitial que bien decía Mauricio y André, que sea un ejemplo para las otras ciudades, un ejemplo de innovación pública, pero sobre todo que sea una ciudad incluyente y sostenible, que a la larga son los nuevos principios que están rigiendo la administración de las ciudades en todo el mundo. Mauricio, ¿cómo es el Quito del futuro, el Quito que quieres? Un Quito en el que personas como André Benavides o Marcelo Espinel puedan ser alcaldes, en el que se pueda hacer una buena gestión sin depender de grupos de poder o de componendas previas debidas al financiamiento de la política. Una latacunga en la que César Luis Bartelotti pueda ser alcalde. Creo que es momento de empezar a trabajar, aunque esto suene a disco rayado, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en un relevo para la política, y no me refiero solo a un relevo etario, porque no se trata de simplemente poner a jóvenes al frente de la ciudad. Recordemos que hay jóvenes que tienen las mismas mañas que los viejos políticos, sino a gente que traiga frescura a la gestión pública, que deje de lado esas mañoserías que durante tanto tiempo han estado presentes en la democracia del país y que se pueda dar paso a una gestión íntegra, honesta, transparente,
que dé espacio a la innovación, que busque salidas para la ciudad, trabajando con los ciudadanos. Y creo que esa es la aspiración no solo para Quito, sino para muchas otras ciudades del país, donde simplemente al gobierno municipal se le ve como una catapulta para la presidencia de la República o como una catapulta para la Asamblea Nacional y viceversa. La gestión pública tiene que ser definitivamente servicio para los ciudadanos, no servicio de masajes para los políticos.